Hola, quería agradecer a la Universidad Virtual de Michoacán la oportunidad que nos brinda para participar con esta plática en su congreso virtual multidisciplinar del año 2019. Queremos transmitir con esta conferencia un aspecto novedoso sobre la humanización en salud mental, la humanización en el campo de la psiquiatría y sobre todo en concreto en lo que significa el abordaje de la agitación. Un nuevo modelo de abordaje. Está habiendo un cambio de paradigma en los últimos años, siguiendo esta línea de la humanización de la psiquiatría en cuanto a modificar el modelo de abordaje clásico por un modelo más humano, más respetuoso con los derechos de los pacientes. Y es una corriente que viene imparable, que partió, como vamos a ver, de los Estados Unidos, pero que se está asumiendo por la mayor parte o por todas las sociedades científicas, y es algo hacia donde los psiquiatras tenemos que dirigirnos en el siglo XXI a adaptar nuestras prácticas a la mayor humanización y al mayor respeto a los derechos de los pacientes y a los principios de autonomía y en la toma de decisiones. Nosotros, desde la Fundación Psiformación y en colaboración en los últimos años con Alevat Education, llevamos años haciendo cursos sobre urgencias en psiquiatría. Este fue un libro que editamos hace ya muchos años y que se convirtió en el manual de referencia en las urgencias psiquiátricas, tanto en España como en la mayor parte de Latinoamérica. Y estamos muy orgullosos cuando vamos a algunas ciudades en Latinoamérica, como por ejemplo en Ciudad de México, cuando nos conocen por nuestro libro, nuestro manual de urgencias psiquiátricas. También, como les decía, hemos hecho diferentes cursos sobre urgencias y ahora tenemos un curso con Alevat Education sobre el manejo de la agitación psicomotriz basado en el nuevo modelo de abordaje que les comento. Como ven, el manejo clásico estamos pues muy lejos. Esto es de la era de pre-neuroléptica, antes de la aparición de los primeros neurolépticos, cuando la agitación psicomotriz, la única forma que teníamos de proteger a los demás del paciente agitado y al propio paciente de sí mismo, eran con técnicas de reclusión y de coerción absoluta y con restricción de movimientos. Como es evidente, estas técnicas están completamente abandonadas, esto es de los años 50, pero no tanto esta. Esto, que también lo utilizo, lo sitúo como parte del manejo clásico de la agitación, vendría a ser parte del manejo actual. Y precisamente esto es lo que queremos transmitir, cómo queremos convertir esto que es parte del manejo actual en el manejo clásico. Queremos que en la mayor parte de las ocasiones esto sea una anécdota y que podamos evitar la práctica de la inmovilización terapéutica en la medida de lo posible en el mayor número de casos. Decía que era una corriente que partió de los Estados Unidos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Scott Zeller de la Asociación Americana de Emergencias Psiquiátricas y cuando vino a presentarnos el proyecto Beta. En realidad, unos compañeros y yo nos dimos cuenta que lo que él transmitía en el proyecto Beta, o lo que ellos transmitían en el proyecto Beta, era más o menos lo que nosotros estábamos haciendo en nuestro hospital, en el Hospital Universitario de Linares, desde que lo inauguramos en el año 2008. El proyecto Beta es una guía dirigida al abordaje, al manejo y abordaje de la agitación psicomotriz desde un modelo no coercitivo, como ahora veremos. Es fácil acceder a él, ponen Proyecto Beta en Internet y acceden a todo este arsenal de armas de destrucción que se posicionan en Google mucho mejor que el ámbito sanitario. Bueno, si ponen Proyecto Beta y la palabra agitation, entonces ya sí que accederán a toda la información del Proyecto Beta, que como les decía es el acrónimo
de mejores prácticas en la evaluación y tratamiento de la agitación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en urgencias, en el abordaje en urgencias? Vamos a partir de un problema. Puede ser un conflicto, una discusión, una agitación. A partir de esa situación vamos a establecer o vamos a buscar una serie de síntomas que nos permitan hacer un abordaje sindrómico, y con ese abordaje sindrómico, siguiendo un modelo dimensional, tomaremos una decisión. No nos interesa aquí el diagnóstico final, no nos interesa la categoría diagnóstica, simplemente un abordaje dimensional. Si es una agitación, pues si es una agitación orgánica; si es una agitación psiquiátrica; si es una agitación psiquiátrica, pues si es una agitación psicótica o es una agitación no psicótica. No nos interesa ir más allá en cuanto a la categoría. Bueno, la agitación psicomotriz en realidad es prácticamente lo único que constituye una urgencia psiquiátrica. El resto de urgencias en psiquiatría podemos abordarlas como diferidas. El intento de suicidio, en la mayor parte de los casos, será una urgencia médica. Poner solución, poder abordar la vía por la que ha intentado quitarse la vida, ya sea traumática o mediante intoxicación. Pero la valoración psiquiátrica puede ser demorada y debe ser demorada. Sin embargo, en la agitación psicomotriz no. En la agitación psicomotriz es imprescindible la atención, es una emergencia casi, donde es importantísima la atención inmediata. En este sentido, es muy importante la orientación diagnóstica. Si es una agitación orgánica, si es una agitación psiquiátrica. Y aquí es importante recalcar que tenemos que hacer diagnósticos psiquiátricos positivos. No podemos hacer diagnósticos por exclusión, como muchas veces se intenta desde los compañeros del área médica, que una vez que han descartado con una serie de batería de pruebas una causa orgánica, pues que tengamos que asumir que es psiquiátrico. Veremos que el proyecto Beta nos da algunas pistas en este sentido y algunas recomendaciones de cómo poder hacerlo. Es importante, cuando hablamos de formación en distintos ámbitos de la salud, recalcar que debemos transmitir o adquirir competencias y habilidades que podamos aplicar en diferentes escenarios de trabajo. Así no es lo mismo pues, el manejo de la agitación en un gran hospital que el que puede tener un médico rural con su maletín en la casa del paciente y a mucha distancia de un hospital. O lo que puede ser el manejo en una UBI, o en una consulta de un centro de salud, o en una planta de psiquiatría donde el personal está entrenado y donde tenemos medios y habitación preparada y todas las medidas preparadas, además de también un psiquiatra de guardia de presencia. O, por supuesto, en los traslados, en una ambulancia o en un helicóptero, donde las medidas de seguridad para el traslado son fundamentales. Dependiendo del ámbito en el que nos encontremos, el manejo será diferente. ¿Qué es lo que pretendían en el proyecto Beta? Ellos se dieron cuenta que la mayor parte de las guías que había para el tratamiento de la agitación se basaban en el abordaje farmacológico. Y quisieron hacer una guía que no solo fuera efectiva y segura, sino que se basara o que persiguiera el mayor interés para el paciente, es decir, que se basara en cómo los pacientes les gustaría ser atendidos. Y además no querían basarse solamente en el tratamiento farmacológico, sino que querían que fuera más allá y que abordara todo lo que era el manejo del paciente agitado desde el comienzo hasta la resolución del cuadro. Ellos plantean que el manejo de un paciente agitado requiere conocimientos y habilidades y, por tanto, un entrenamiento específico. Y vienen a recomendar casi lo mismo que ocurre en la reanimación cardiopulmonar, que hay una acreditación para que todos los médicos que trabajan en el ámbito hospitalario estén formados y entrenados y tengan una acreditación en lo que sería una reanimación cardiopulmonar. Pues ellos plantean algo parecido, ¿no? Que los facultativos y personal de enfermería que trabaje en el ámbito de la urgencia y de la psiquiatría, pues tenga esta acreditación sobre el manejo de la agitación. Ellos vieron también que o fundamentan también el
manejo no coercitivo en la gran recompensa que supone para el clínico. A los psiquiatras no nos gusta tener que utilizar medidas coercitivas y todo lo contrario, cuando conseguimos manejar, cuando conseguimos resolver un cuadro sin utilizar estas técnicas de coerción, nos sentimos muy reconfortados y nos sentimos muy recompensados. Y es algo que contamos y es algo que nos gusta transmitir a nuestros compañeros, igual que cualquier otro médico, pues cuenta sus éxitos terapéuticos. Paralelamente al proyecto Beta, la Asociación Mundial de Psiquiatría Biológica estableció un consenso de expertos para el manejo y tratamiento de la agitación y llegaron a unas conclusiones muy parecidas, que podríamos resumir en importancia de identificar cualquier causa médica, considerar el desescalado verbal y las modificaciones del ambiente como las técnicas de primera elección, considerar la restricción física como la última estrategia y resaltar que la medicación ideal debería calmar sin sedar al paciente. Y en este sentido recomiendan las formulaciones orales o inhaladas como las vías preferidas por encima de la vía intramuscular. El proyecto Beta se plantea una serie de objetivos, ¿no? Garantizar la seguridad del paciente, excluir la etiología médica, estabilizar la crisis aguda, evitar la coerción, practicar un abordaje no restrictivo, establecer una alianza terapéutica desde el comienzo del abordaje, desde el comienzo del cuadro, y en este sentido tener una disposición adecuada y un plan de cuidados posterior. La alianza terapéutica no debe ser algo que debemos dejar para después, que debemos dejar para cuando el paciente esté ingresado en la unidad de hospitalización, sino que debemos trabajarla desde el primer momento, desde el primer contacto con el paciente, incluso durante el episodio de agitación. El proyecto Beta plantea un algoritmo, un diagrama, donde va pasando por pasos, situando el desescalado verbal como la primera aproximación, y ellos plantean que si el desescalado verbal no funciona, tendríamos que pasar al tratamiento farmacológico voluntario. En el caso de que el tratamiento farmacológico voluntario no funcione o no sea aceptado por el paciente, no podamos conseguir la colaboración del paciente en este tratamiento farmacológico voluntario, tendríamos que pasar ya a técnicas coercitivas y en este sentido utilizar tratamiento farmacológico no voluntario. Y en caso de que no funcione, pues la inmovilización terapéutica, la contención mecánica. Nosotros hemos modificado este algoritmo y haciéndolo en paralelo, en dos líneas en paralelas. Por una parte, el abordaje no farmacológico y por otra parte, el abordaje farmacológico. Y serían dos líneas que irían en paralelo, secuencialmente en paralelo. Arriba tendríamos la parte no coercitiva y abajo la parte coercitiva. Debemos intentar por todos los medios quedarnos en la parte alta y no traspasar la línea de la coerción, ni en la parte no farmacológica, ni en la parte farmacológica. ¿En qué consistiría? Bueno, pues si nos quedamos en la parte de arriba de la diapositiva, en la fase no coercitiva o la parte no coercitiva, empezaríamos con el desescalado verbal. El desescalado verbal, además, nos va a permitir también diagnosticar, al menos dimensionalmente, qué es lo que está ocurriéndole al paciente. Vamos a poder observar, vamos a poder entablar un diálogo y, por tanto, explorar cómo es el discurso del paciente. Y esto nos va a dar muchas pistas de cara al diagnóstico y, por tanto, al manejo. Paralelamente y durante el desescalado verbal, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, vamos a intentar introducir el tratamiento farmacológico voluntario, que, como recomendaba la Asociación Mundial de Psiquiatría Biológica, será oral o inhalado. En una ocasión una compañera me decía, le he tenido que dar medicación porque el desescalado verbal no ha funcionado lo suficiente. Bueno, yo le corregía y le decía, no, precisamente le has podido dar tratamiento farmacológico voluntario porque el desescalado verbal ha funcionado. Es decir,
este desescalado verbal nos va a dar una ventana de oportunidad en el cual vamos a poder intervenir a nivel farmacológico para controlar los síntomas que el paciente presenta y que son los que están provocando ese episodio de agitación. Si esto no funciona, bien el desescalado verbal, bien el tratamiento farmacológico voluntario, no hemos conseguir la colaboración del paciente para que tome alguna medicación, que permita administrar alguna medicación y para retornar a un estado de control de su conducta, iremos bajando hacia medidas más coercitivas. A medio camino tendríamos el aislamiento terapéutico. En función de cómo se utilice, tiene una función o un componente más o menos coercitivo, y abajo ahí sí, ahí tenemos las técnicas coercitivas fundamentales, que sería la contención mecánica o inmovilización terapéutica, y el tratamiento farmacológico no voluntario. En nuestra experiencia, cuando conseguimos que el paciente tome medicación, ya sea oral o inhalada, nos movemos alrededor de un 15-18% de tener que llegar a recurrir a la inmovilización terapéutica. Sin embargo, si hemos tenido que utilizar tratamiento farmacológico no voluntario, es decir, medicación intramuscular, nos movemos en un 60% de posibilidades de haber tenido que recurrir a la contención mecánica. Por tanto, en función de la medicación, de la vía que podamos conseguir administrar, podamos conseguir trabajar, nos va a dirigir mucho o nos va a predecir mucho si vamos a tener que utilizar también restricción de movimientos. Siguiendo con los principios básicos del proyecto Beta, ellos plantean algo que nosotros coincidimos completamente, que es una falsa creencia de que lo más rápido es contener y sedar. Nosotros, cuando empezamos a transmitir en España a nuestros compañeros de otros hospitales el proyecto Beta, una de las cuestiones que nos planteaban es que en urgencias había que ser rápido y no podíamos perder el tiempo y en el desescalado verbal, en trabajar, en negociar, en intentar conseguir la colaboración del paciente. Ellos planteaban que en urgencias había que ser rápido y que lo más urgente y lo más rápido era contener y sedar. Bueno, esto no es así. El practicar una contención mecánica es un proceso lento y es un proceso que involucra a un número de personas muy importante, y que además, como aparece más abajo, es en el procedimiento en el que más lesiones sufre el personal, no durante la agitación, sino durante el proceso de contención mecánica. Por tanto, no es más rápido y además es más peligroso para el personal. Ellos plantean que el desescalado verbal puede ser eficaz en un breve espacio de tiempo. Nosotros coincidimos también en esto, y lo que sí que detectamos es que es eficaz en un breve espacio de tiempo, pero es poco duradero. Es decir, al cabo de unos minutos, el paciente vuelve a incrementar el estado de agitación. Por eso decía que el desescalado verbal es una ventana de oportunidad en el cual tenemos que introducir un tratamiento farmacológico que nos permita hacer más consistente el tratamiento y que el paciente no retorne al estado de agitación tras unos minutos del desescalado verbal. Otro principio por el cual el proyecto Beta plantea la necesidad de hacer un abordaje no coercitivo es que los pacientes que reciben contención y sedación requieren mayores estancias en urgencias y son ingresados con mucha mayor frecuencia. Y los pacientes que no sufren abordajes coercitivos es más probable que acudan voluntariamente a urgencias en el futuro. Nosotros tenemos la tasa de internamientos involuntarios más baja de toda la ciudad de Madrid, mientras que nos movemos alrededor del 14-15%, hay hospitales que están en el 40%. No podemos establecer una relación causal, pero dice mucho o puede dar una orientación de por qué nosotros tenemos una tasa de internamiento voluntario mucho menor que otros hospitales, y puede ser en base a la aplicación que llevamos años haciendo del proyecto Beta. Ellos hicieron 5 grupos de trabajo
y de cada grupo de trabajo sacaron un artículo. Como les decía al principio, si escriben en Google Beta Project Agitation, van a poder acceder a los 5 o 6 artículos, uno por cada grupo de trabajo, y que están publicados en la revista de la Sociedad Americana de Psiquiatría de Emergencias y que son de descarga gratuita. Estos 5 grupos de trabajo eran uno dirigido a la evaluación médica y triaje, otro a la evaluación psiquiátrica, otro al desescalado verbal, otro al manejo psicofarmacológico y finalmente uno resumen, uno más de conclusiones basado en estos principios de por qué el uso y evitación del aislamiento y la contención. Obviamente en esta conferencia no podemos profundizar en ninguno de ellos, pero les invito que puedan descargarse estos artículos y profundizar en el área que más les interese. Como decíamos, el desescalado verbal debe comenzar simultáneamente a la evaluación. En el momento que nos dirigimos al paciente, ya estamos iniciando el desescalado verbal y ya estamos intentando saber qué le ocurre. Importante, en caso de que en ese proceso detectemos algún síntoma o signo que comprometa la vida del paciente, debemos interrumpir el desescalado, proceder a la contención y aplicar todas las técnicas digamos, de soporte vital que permitan resolver la emergencia médica. Una recomendación muy importante es que debe tomarse lo antes posible la glucemia capilar y la saturación de oxígeno. Y esto es algo que podemos introducir en el desescalado verbal. En un momento en el cual estemos consiguiendo la colaboración, pedirle, oye, nos gustaría hacerte un par de pruebas, simplemente un pinchacito y colocarte un medidor de oxígeno, y no te importa, y en un momento de colaboración pedirle. Si no ha sido posible, pues en el momento que se aplique la intervención, la inmovilización terapéutica y el tratamiento involuntario intramuscular, pues en ese momento hay que también hacer una glucemia capilar y la saturación. Si se opta por medicación, en nuestra recomendación es que se debe utilizar prácticamente en todos los casos, el objetivo debe ser calmar al paciente para permitir la evaluación continua de la situación. El siguiente grupo de trabajo lo dirigen a la evaluación médica y al triaje. Y ellos plantean este diagrama. El paciente, para poder pasar a evaluación psiquiátrica, poder descartar de una forma clara o suficientemente clara que no es una agitación orgánica, debe presentar primero una enfermedad mental conocida, es decir, debe estar diagnosticado, debe tener antecedentes de enfermedad mental diagnosticada, y que la presentación que tenga el episodio sea típica de esa enfermedad que tiene el paciente diagnosticada. Si eso se da, enfermedad mental conocida y presentación típica, debemos tomar los signos vitales y, como decíamos, glucemia capilar y saturación de oxígeno. Una vez que tenemos eso, una evaluación médica dirigida para descartar cualquier proceso médico agudo. Bueno, pues que no tenga fiebre, que no tenga dificultad respiratoria, que no haya interrumpido el consumo de tóxicos en las últimas 24 horas y pueda ser una abstinencia de sustancias de alcohol o drogas. Si todos esos datos básicos de una anamnesis básica no orientan hacia algún cuadro orgánico, pues ya podemos pasarlo a evaluación psiquiátrica. La evaluación psiquiátrica, como decíamos, tiene como fin diseñar un plan terapéutico apropiado para el paciente, sin que sea necesario alcanzar un diagnóstico definitivo en esta fase de tratamiento. Establecemos un diagnóstico sindrómico y con ese diagnóstico sindrómico, el que decidamos, el que nos parezca más acertado, vamos a orientar el tratamiento. El desescalado verbal tiene 4 objetivos principales. Mantener la seguridad del paciente, del personal y del resto de personas que puedan participar, de familiares o terceros. Ayudar al paciente a manejar sus emociones y malestar y retornar a un estado de control de su conducta. Evitar el uso de la contención cuando sea posible. Y evitar actuaciones coercitivas que aumenten el riesgo de contención. Plantean también 4 motivos principales por los que se deben evitar las medidas coercitivas. Primera, utilizar medidas coercitivas tiende a reforzar la idea del paciente de que la violencia es necesaria para resolver el conflicto.
al final nosotros estamos respondiendo ante una situación de agitación, con hostilidad, con violencia. Estamos respondiendo con más violencia. Tiene más probabilidades de requerir ingreso y estancias mayores en urgencias y en hospitalización. Una tasa baja de contenciones se considera un índice de buena calidad. Y, como decíamos, el personal y pacientes tienen menos riesgo de resultar lesionados. Se habla mucho del objetivo contención cero. Vale, probablemente el contención cero sea algo utópico y no real. Probablemente para la atención al paciente agitado no sea posible erradicar el empleo de la contención y el aislamiento. Pero lo que sí es que debemos considerarlo como la última estrategia terapéutica y deben introducirse programas en todos los hospitales, en todas las áreas de intervención, que reduzcan la probabilidad de tener que recurrir a la contención mecánica. Respecto al abordaje farmacológico, ya lo hemos comentado, el objetivo del tratamiento debe ser calmar sin sedar. Consideramos la sedación como una práctica coercitiva, como una parte de la restricción, mientras que el calmar no supone una coerción, simplemente supone tratar un malestar, aliviar un malestar. Debemos manejarnos con este diagnóstico de presunción que decíamos. Va a variar mucho el tratamiento farmacológico dependiendo de que sea una agitación orgánica, de una agitación psiquiátrica. Plantea el proyecto Beta que debemos usarla cuando el desescalado verbal haya fallado. Ya hemos dicho, nosotros, es una de las pocas modificaciones que introducíamos al proyecto Beta, debemos usarla fundamentalmente el abordaje no coercitivo oral o inhalado cuando el desescalado verbal haya funcionado. Decíamos también, es importante el momento de la medicación, ni demasiado pronto, que pueda parecer demasiado invasivo, demasiado intrusivo, ni demasiado tarde, que, como decíamos, el desescalado verbal haya terminado, digamos, su efecto y el paciente esté volviendo ya a un estado de agitación. El paciente debe ser involucrado en la elección de la medicación y en este sentido debemos preguntarle al paciente qué medicación le ha ayudado en otros momentos similares al actual y con qué tratamiento le suele ayudar a sentirse mejor y si podemos utilizarlo. Si el paciente es capaz de colaborar en la toma de medicación oral o inhalada, esta siempre será preferible respecto a la intramuscular. Sustituimos, por tanto, el concepto clásico de pinchar y sedar por el de calmar sin sedar. Esto nos va a permitir explorar al paciente durante todo el proceso. Permite además que el paciente participe en su propio tratamiento. Disminuimos efectos secundarios y los altos riesgos de las sedaciones profundas, riesgo de broncoaspiración, de sobresedación, todo lo que ello supone. Y además, como decíamos, disminuye el número de ingresos y la duración de los mismos. El tratamiento farmacológico, por tanto, se integra en el no farmacológico, procurando no traspasar la línea de la coerción que veíamos antes. Y hay que elegir bien el momento de introducir el tratamiento farmacológico, como decíamos. Pues bien, ya como conclusiones, estamos ante un cambio de paradigma en el tratamiento de la agitación. Hay que identificar la causa de la agitación y escoger el mejor tratamiento para la causa subyacente más probable. Queremos usar medicamentos para calmar, no para sedar. Es deseable que el paciente participe en el proceso de la toma de decisiones siguiendo los principios de autonomía que deben imperar en la práctica médica, en la práctica de la asistencia sanitaria en el siglo XXI y que participe, por tanto, en la toma de decisiones, tanto en el tratamiento como en la vía de administración. En el manejo del paciente agitado es muy importante una aproximación diagnóstica sindrómica, un abordaje global del paciente y prevenir los riesgos tanto para el paciente como para terceros. Debemos tratarlo como una emergencia grave, con todo lo que conlleva desde el punto de vista terapéutico y organizativo de los recursos sanitarios en el ámbito de la urgencia. Y finalmente debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a establecer una alianza terapéutica, incluso durante y desde el primer momento del episodio de agitación, evitando la utilización de medidas coercitivas y manteniendo un marco colaborativo con el paciente. Nada más. Muchas gracias.